Bueno, hermanos, bendiciones, muy buenas noches. Que Dios les bendiga mucho en sus vidas, en su hogar, donde se encuentren. Hoy quiero compartirles un devocional. Quiero compartirles sobre una carta de Pablo a los filipenses. Carta a los filipenses, capítulo 1. Les voy a leer una versión internacional NBI. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto a los obispos y diáconos, que nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que Él comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios que me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda guardia del palacio y a todos los demás que están encadenados por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo que hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera ahora como siempre. Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance de la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno de sus adversarios, a lo cual para ellos es señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, y ahora saben que sigo sosteniendo. Ahora bien, pues mis hermanos, ¿qué nos quiere hablar Dios en esta noche sobre este capítulo 1? He tomado algunas preguntas que he estado estudiando que nos puede enseñar la palabra de Dios hacia nuestras vidas. Una de ellas es, ¿qué me pareció más importante de este capítulo?
¿Hay algo que no entendí? ¿En este pasaje hay alguna promesa para mi vida? ¿En este pasaje hay algún mandamiento que debo cumplir? ¿Algo de este capítulo podría compartir con alguien? Les voy a contestar cada una de estas preguntas en lo personal. Así que ustedes les invito a que también se hagan estas preguntas cuando lean la Biblia. Estas son algunas de las preguntas, como les indicaba, que podríamos hacernos cuando estamos leyendo la Biblia. ¿Qué me pareció más importante del capítulo 1? Pues de todos los versos he escogido algunos. En el verso 3 y 4 dice: Pablo da gracias a Dios y ora por todos los hermanos de la fe. Pablo nos enseña que nosotros debemos siempre estar agradecidos con Dios, especialmente por todas las cosas que hace, sean buenas o sean malas, momentos difíciles o momentos felices que tengamos en nuestra vida. También dice: ora por los hermanos de la fe. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto en lugar de nuestras oraciones por los hermanos de la fe? Muchos lo harán, muchos no lo harán. Pues Pablo nos enseña que debemos orar por los hermanos de la fe. En el verso 9 dice, nos enseña que debemos orar por los demás. Como les decía, siempre debemos estar atentos en nuestras oraciones por los hermanos, por el prójimo. Muchos en este momento, en la actualidad, no tendrán que comer, estarán llorando por un familiar perdido. Pero Pablo nos enseña que debemos orar por los demás. Él decía que él se sentía gozoso al orar por nosotros, los hermanos de la fe. Verso 13 y 14. Pablo nos enseña que a pesar de sus prisiones, él daba ánimo a los demás hermanos. Es maravilloso que casi todas las cartas fueron escritas en la prisión que Pablo pasó por causa de seguir a Cristo Jesús. En esto quiero hacer hincapié de que Pablo, mientras escribía y compartía sus escritos a las iglesias, en este caso la iglesia de Filipos, entonces dice que muchos hermanos se comenzaron a alegrar y les daba más ánimo de predicar la palabra de Dios. Nosotros en la actualidad, muchos estamos, digámoslo, en nuestra prisión. ¿Cuántos de nosotros damos ánimo a los demás que están en otros lugares? En sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren hoy en la actualidad, debemos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, dar ánimo a los demás hermanos, mas no nosotros pasar más afligidos que los que están afuera y los que no conocen de Dios. Está bien, es una prueba que estamos pasando todos, pero dice que debemos confiar en Dios. Como cuando los discípulos estuvieron en la barca, estuvieron tranquilos, fueron y comenzaron a llegar olas, viento, y comenzaron a desesperarse, a preocuparse. Nosotros también estábamos bien, nadie se le pasó por la cabeza de que esta situación iba a pasar, pero hoy estamos en la barca con Cristo, nos están azotando olas, vientos, y estamos preocupados. Pero ¿qué nos dice el Señor? Nos exhorta, nos dice: hombres de poca fe. Les animo, hermanos, nosotros debemos tener más fe en estos momentos más difíciles que está pasando. Estamos en la barca, estamos con Cristo Jesús. Pero después de la tormenta viene la paz. Así que les animo. De eso no debemos estar contentos, confiados. Y les animemos a los demás hermanos. Muchos estarán tristes, afligidos, con más aflicciones, más atribulaciones. Les animamos en Cristo Jesús que sigamos en esta barca.
no nos bajemos, sigamos, continuemos, porque después de esta tormenta vendrá la paz. Y ahí estaremos tranquilos, seguiremos agradecidos con Dios y seguimos agradecidos que esto es todo con la permisión de Cristo Jesús. Continuando con el devocional, la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿hay algo que no entendí en lo que leí el capítulo 1? Pues hay dos respuestas, un sí y un no. En este caso, para mí no hubo mucha dificultad, todo lo entendí. Pero ¿qué tal en el caso de que si hubiera algo que no entendí? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos volver a leer, a ver qué nos dice nuevamente el Espíritu Santo. En el caso de que no podamos entender a qué se refiere a algunas cosas, debemos preguntar a nuestro líder o a nuestro pastor. Consciente pregunta: ¿en este pasaje o en este capítulo hay alguna promesa para mi vida? ¿Sí? Alguien preguntará así, dice el verso 21, el más conocido de Filipenses 1:21, que dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, una promesa. Pues sí, nosotros estamos con Cristo y para poderle seguir debemos morir en nuestra carne para estar santificados con Él, aplicando nuestra vida diaria, nuestra actualidad. Como les digo, sigamos en la barca. Vendrán momentos difíciles para cada uno. Y si está en la voluntad de Dios, irnos con Él. Amén. Si estuvimos bien con Cristo, amén. Pues la ganancia dice que el morir es ganancia. Pues será una ganancia para Cristo. Nuestras almas estarán allá. Estaremos allá con Cristo. Amén. Así que les invito, sigamos en la barca. Otra pregunta que nos debemos hacer es: ¿en este pasaje o en este capítulo hay algún mandamiento que debemos cumplir? Pues en lo personal, para mí el verso 27, que dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Nos está diciendo a nosotros: pase lo que pase, hermanos, tú y yo debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Dice: de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Bien, como dice el verso 27, debemos vivir de una manera digna delante de los ojos de Dios. Que el amor de Cristo se refleje en nosotros hacia los demás, hacia el prójimo, en estos momentos difíciles. Debemos cumplir su palabra que dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de comer, de beber. Hoy es cuando, mis hermanos, debemos vivir de una manera digna, compartir, ser solidarios, tener misericordia del prójimo. A quienes conozcamos y a quienes no conozcamos, seamos partícipes en ser misericordiosos, de compartirles. Muchos estaremos ayudando a unos que conocemos, pero a los que no conocemos también. Debemos ayudar, debemos compartir. Eso es vivir de una manera digna, y que se está cumpliendo la palabra, en el que debemos dar de alimentar al que no tiene y dar de beber al que no tiene. De igual manera, les invito, hermanos, les animo, seamos más misericordiosos, más solidarios, compartamos con los que no tienen. Otra pregunta que me hago cuando leo es: ¿algo de este capítulo podría compartir con alguien? Pues sí,
en este momento lo puedo compartir con ustedes, mis hermanos. Lo estaré compartiendo con familia, los devocionales, con amigos. De que Dios cómo nos habla en nuestros corazones, cómo habla en nuestras vidas, que su palabra es viva y eficaz, que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Esta palabra fue escrita hace tiempo, hace muchos años, hace tiempos, pero hoy también es vivo para nosotros. Eso les quiero decir, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, que sea de bendición este devocional. Mis amados hermanos, cuando leemos la Biblia vienen muchas preguntas a nuestra mente. Y qué mejor escoger las preguntas que sean de beneficio para nosotros y para los demás, en el poder compartir la palabra de Dios. Así que les animo, mis hermanos, así como cada uno está haciendo su devocional, y poderle compartir a cada uno de ustedes, a su familia, a sus amigos. Hoy es tiempo. Hoy nos está dando Dios otra oportunidad de que podemos más estar cerca de Él. ¿Cómo? Pues leyendo la Biblia. Comenzarla a escudriñar, pedirle al Espíritu Santo de que cada verso que nos quiere decir en nuestras vidas. Hoy he escogido este capítulo porque en la situación actual que estamos viviendo, Pablo fue una de las personas que tuvo muchas aflicciones. Se pasó encerrado, estresado. ¿Cuántos de nosotros aún estarán en este momento también afligidos, estresados? Pero enseñemos a los demás. Compartamos de la palabra. Estos devocionales, qué mejor poder compartir en las redes sociales. Cada tema es diferente, cada uno lo toma diferente, porque Dios habla de muchas maneras a cada uno. Para ustedes, de pronto, cuando lean capítulo 1 de Filipenses, a ustedes les van a encontrar tal vez otra promesa, otro mandamiento, algo que les va a llamar a ustedes, que es lo más importante para sus vidas. Eso es, mis hermanos. Continuemos en la barca, sigamos leyendo de la palabra, y que Dios nos siga bendiciendo y nos siga preparando para este camino que es seguir a Cristo Jesús. Bendiciones.